Porque unos países son ricos y otros parece que no levantan cabeza. Esta es, sin duda, una de las preguntas clave en economía, un auténtico rompecabezas que vamos a intentar resolver hoy. Para meternos de lleno en este tema, nada mejor que empezar con un enigma del mundo real. A veces, los datos cuentan una historia mucho más potente que cualquier explicación. Fijaos bien en este gráfico. Lo que tenemos aquí son dos historias económicas totalmente opuestas en las últimas décadas. Por un lado, el despegue vertical de China, una auténtica explosión. Y por otro, el camino de Argentina, mucho más irregular, casi estancado en comparación. Partieron de puntos que no estaban tan lejos, pero sus destinos han sido, radicalmente distintos. Claro, al ver un contraste tan brutal, la pregunta es inevitable, ¿no? Es la gran cuestión que lleva siglos quitando el sueño a los economistas. Y no es solo una cosa de números, es entender qué mueve el motor del progreso para millones de personas. Para poder empezar a resolver este misterio, lo primero que hizo la economía fue desarrollar una herramienta, una forma de medir, de ponerle un número al tamaño de la actividad económica de un país. Y esa herramienta seguro que os suena. Es el famoso Producto Bruto Interno, el PBI. Dicho de forma muy simple, es el valor en dinero de todo lo que se produce en un país en un año. Todo. Desde un café, un coche, hasta un servicio como un corte de pelo. Todo suma. Es el gran titular, la cifra que siempre sale en las noticias para comparar economías. Ahora, lo interesante no es solo el número final, sino de dónde sale. Esta fórmula, que parece muy simple, es en realidad el motor de la macroeconomía. Si entendemos qué significa cada letra, entendemos cómo funciona, a grandes rasgos, un país. Vamos a despiezarla. La C es el consumo, o sea, lo que gastamos todos en nuestro día a día. La I es la inversión, el dinero que las empresas meten para mejorar, en maquinaria, en fábricas. La G es el gasto público, carreteras, hospitales, lo que gasta el Estado. Y por último, X menos M, que es el sector exterior, lo que vendemos fuera menos lo que compramos de fuera. Cada pieza de este puzzle es importante. Y ojo a este dato porque es una pasada. De todos esos componentes, el consumo, la C, suele ser casi el 70% de toda la economía en muchos países. Es, de lejos, la pieza más grande del pastel. Y esto es absolutamente clave, porque el consumo es lo que pone en marcha un círculo virtuoso. Piénsalo. Si la gente gasta más, las empresas venden más. Si venden más, invierten para producir más. Y si producen más, necesitan más trabajadores que con su sueldo volverán a consumir. Es una rueda que cuando funciona, tira de toda la economía hacia arriba. Vale, entonces, si el PIB parece explicarlo todo, ¿dónde está el truco? ¿Por qué sigue habiendo un enigma? Pues porque el PIB, como cualquier herramienta, hay que saber usarla. Puede ser engañosa si nos quedamos solo en la superficie. Volvamos al ejemplo de antes. Si miramos solo el PBI total, China es un gigante y Argentina parece pequeña. Pero ¿qué pasa si dividimos toda esa riqueza entre su población? Ahí tenemos el PBI per cápita, y la historia cambia por completo. Históricamente, el PBI por habitante en Argentina ha sido más alto. Esto nos enseña que los promedios a veces ocultan más de lo que muestran. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental. Un solo número no te puede contar la historia completa del bienestar de un país. El PBI mide cuánto se produce, el tamaño de la economía, pero no nos dice nada de cómo se reparte esa riqueza o de la calidad de vida de la gente. Por eso, para tener una foto más clara, necesitamos otras herramientas. Una de las más importantes es el coeficiente de Gini. Básicamente, este coeficiente nos dice cómo de bien o mal repartida está la tarta. Si está cerca de 0, el reparto es bastante equitativo. Si está cerca de 1, significa que unos pocos se están llevando casi todo el pastel. Venga, vamos a dejar un poco la teoría para meternos de lleno en un caso histórico que es, de verdad, fascinante. La historia de Argentina es una auténtica clase magistral de economía. A finales del siglo XIX, Argentina vivió una época dorada, un boom económico espectacular. Gracias a avances como el barco frigorífico y a una demanda insaciable desde Europa, se convirtió en el granero del mundo. El PBI crecía a un ritmo increíble. El futuro parecía prometedor, ¿verdad? A ver, este modelo se apoyaba en 3 patas. Tierra, muchísima, pero concentrada en muy pocas manos. Trabajo, mano de obra barata que llegaba en barcos desde Europa, y capital, sobre todo extranjero, británico, que financió los trenes para llevar toda esa materia prima al puerto. El problema es que los cimientos de este modelo ya eran frágiles. Hay una metáfora genial para entender lo que pasaba. La economía argentina era como un cubo con agujeros. Entraba muchísima riqueza por las exportaciones, un chorro enorme de dinero, pero ese dinero no se quedaba dentro. Se escapaba por varios sitios. Los beneficios de las empresas extranjeras, como los ferrocarriles, volvían a Europa.
La élite rica del país se gastaba su fortuna en productos de lujo importados, en lugar de invertir en industria local. Y como los salarios de los trabajadores eran bajos, el mercado interno, el consumo de la gente, era muy débil. No había fuerza para arrancar ese círculo virtuoso del que hablábamos antes. Y aquí está el meollo de la cuestión. Argentina tuvo un crecimiento masivo, de eso no hay duda, pero no tuvo un verdadero desarrollo. Porque aquí está la diferencia fundamental que resuelve parte del misterio. Crecer es simplemente que la tarta se haga más grande. Punto. Desarrollarse es mucho más, es que esa tarta se reparta mejor, que mejore la calidad de vida, que la economía se diversifique y que un país sea dueño de su propio futuro. La historia de Argentina nos enseña justo eso, que el desarrollo es una idea mucho más compleja que una simple línea que sube en un gráfico. No se trata solo de producir más, sino de cómo y para quién se produce. El desarrollo es como un pack completo. Incluye ser más productivos, por supuesto, pero también tener mejor sanidad y educación, que la riqueza se distribuya de una forma más justa y, muy importante, tener soberanía económica para no depender siempre de lo que pase fuera. Así que todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión bastante potente. Si la métrica más utilizada en todo el mundo, el PBI, es incompleta y a veces nos engaña, ¿qué deberíamos estar midiendo para saber si de verdad estamos progresando en el siglo XXI?